Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Eh, ya estamos grabando. Este video después será subido, como siempre. Bien, ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran consultar, que quieran comentar? Siempre arranco así, pero bueno, hasta ahora el éxito ha sido escaso. Una consulta, Leonel, sí te escucho, te leo, va. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a esperar la consulta de Leonel. Justamente, Leonel, has tocado un tema que estuve pensando. Y bueno, voy a tratar de armar este fin de semana un test para que ustedes tengan autorrespuesta, es decir, que no llegue a mí. No digo una especie de multiple choice, pero algo corto, como para que vean más o menos hacia dónde van las cosas y como para tener un poco de movilidad en cuanto a la lectura que ustedes tienen y que tengan un test si se acuerdan de algo o no se acuerdan. Así que sí, lo estuve pensando y espero en este fin de semana poder hacerlo. Así tienen algún elemento eh, para corroborarlo. Es bastante complejo hacer el test acá, pero en el campus, pero bueno, no tengo otro elemento, así que lo voy a hacer a través del campus. Y la idea es que tengan como les decía, una respuesta inmediata, como un preguntado, diríamos, como una especie de preguntado, como para que tengan la respuesta si es correcta o no es correcta y cuál sería la respuesta correcta. Esa es la idea. Y si no, les haré preguntas y bueno, con respuestas breves y veremos cómo hacemos. Somos muchos, ese es el problema. Es decir, no es problema corregir, ya estoy acostumbrado a corregir gran cantidad de parciales, el problema es la devolución, ¿no? Tenerlo en un tiempo prudencial. Pero bueno, generalmente yo devuelvo los parciales dentro de los 15 días. Es una buena idea, Franco, es una buena idea. No estoy acostumbrado a usar, obviamente hoy empiezan a explotar todas las plataformas existentes, pero me parece bien porque como no es una plataforma que usé, no usé mucho, me viene bien para aprenderla, así que eh, voy a incursionar en esa plataforma. Gracias, Franco, por la sugerencia. Me parece una excelente idea. Así que iremos por ahí. ¿Alguna otra consulta? No me digas, Abigail. Abigail, vamos a hacer una cosa. Eh, nos gustaría que, claro, yo lo voy a traducir, pero me gustaría que me cuentes tu experiencia. ¿Puede ser? Abrí tu micrófono y me lo contás, por favor. Bueno, bueno. Y escribime un poco, a ver, muy brevemente, en tres renglones. Eh, la corrección no era automática, ¿verdad? Rendiste el parcial y punto. ¿Cómo fue la experiencia del parcial? ¿Qué te dieron? ¿Cuánto tiempo tuviste?
cuántas preguntas fueron, como para orientarme, porque bueno, y además si el parcial tuvo validez para la facultad, porque así ya me pongo a averiguar el tema, porque no era de una materia online, ¿verdad? Estamos hablando de una materia presencial. Claro, un parcial por Zoom. El tema es que lo que yo voy a averiguar, a ver, Abigail me dice, lo tuve hace un par de días, el profe abría el formulario y nos daba 2 horas para mandarlo. Después de esa hora no te dejaba mandarlo. Claro, así generalmente es. Fue por ser una materia online de prueba. Ah, en una materia online. En una materia online. Eso sí, es otra historia. Porque el tema que al ser una materia presencial, nosotros los profesores tenemos que guardar por 2 años los parciales como documento respaldatorio de la calificación del alumno. Esa es mi mayor duda. De todos modos, creo que seguramente la facultad se va a expedir por ese lado. Así que yo voy a hacer las consultas porque si bien el 4 de junio está a un tiempo prudencial, como vienen las cosas, difícilmente lo podamos dar presencial. Les agradezco a todos el apoyo. En Zoom, Martina, en Zoom el examen fue oral. Sí, a ver, Morena o Mailén, no sé cómo te llaman. Mirá, Morena, el tema es que la facultad lo apruebe. Como elementos para tomar examen, por supuesto no es que se me ocurran todos, ustedes me han dado muchas ideas, pero el tema es que la facultad lo tome como habilitado. Claro, lo que pasa es que nosotros seguramente por la cantidad de alumnos, yo suelo tener siempre 120, 122 alumnos, generalmente en el primer parcial se presentan 80. No sé, bajo esta modalidad, si se presentan 80 o serán más, no lo sé. Eh, la cantidad de participantes también tiene que ver con la cantidad de presentes, más o menos. Fíjense, se está dando la misma. Al principio vienen todos y después va disminuyendo. En algunos casos muchos se inscriben, pero trabajan y vienen a rendir. Yo eso a mí no me afecta en absoluto. Mientras respondan bien el parcial, estarán aprobados o no. Yo no, como les decía, yo no lo controlo, ni lo quiero controlar. Somos todos gente grande y aparte estuve del lado de ustedes trabajando también y los comprendo y además en nuestra universidad tiene esa característica, con lo cual eh, eh, apoyo a todos los alumnos, a los que trabajan y no trabajan, pero no les impongo ningún tipo de diferencias entre los que trabajan y los que no trabajan. Así que sí, se puede hacer capturas de pantalla, es un tema compleja la documentación. Si la facultad lo aprueba, no tengo inconvenientes. Yo voy a averiguar después con el titular de cátedra si están estudiando alguna posibilidad de algún examen. Yo creo que si llegan a aprobar algún examen online para las materias presenciales, supongo yo que que será estándar para toda la facultad. Supongo. La metodología me refiero, no a eso, ¿no? Supongo, no lo sé. Lo sospecho. Pero bueno, en todo caso, podríamos hacer algunas pruebitas
como para movernos un poco y entrar en calor, y que no sea todo esto un webinar y webinar y webinar. Así que me comprometo a encontrar alguna plataforma. Yo voy a tratar de encontrar alguna plataforma que el documento quede escrito. Obviamente van a tener que enviarlos a través del mail. Lo voy a hacer, sí, a través de la plataforma virtual. Eso sí, como para que, bueno, digamos que es una manera de asegurarse que es el alumno que está inscripto, entre comillas, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Arrancamos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Quedamos en el último aspecto, o en el último factor, o en el último concepto que integra el sistema organizacional y que cierra el concepto de comportamiento organizacional. Obviamente el sistema organizacional le hemos dado una extensa aplicación porque obviamente es el objeto de la materia, pero queda un concepto clave y que cada vez más está tomando mucho mayor peso a la hora de analizar los sistemas organizacionales o de organizar las organizaciones o el comportamiento de las empresas, etcétera, etcétera. Ese concepto está dado partiendo de la definición de estructura que nosotros teníamos, y tomamos, cuando empezamos a analizar la palabra coordinar, sacamos todos los factores de coordinación, los 6 factores de coordinación. Y nosotros justamente nos vamos a referir al sexto factor de coordinación, que es estandarización de normas, que estandarización de normas está directamente vinculado al concepto que vamos a ver hoy, que es el concepto de cultura organizacional. Entonces nos vamos a abocar a eso, pero también nos vamos a abocar a encontrar elementos que nos permitan identificar la cultura organizacional. La cultura organizacional es un aspecto obviamente absolutamente intangible, y que si bien muchos los mencionamos, a la hora de tratar de explicar qué es la cultura organizacional, se torna muy complicado. Tal es así que a muchos managers se le han preguntado qué es la cultura organizacional, y la respuesta recibida es: no sé, pero me doy cuenta cuando la veo, o cuando la siento, sería mejor el término, o cuando la percibo, quizás. Pero más allá de la respuesta concreta de ver, percibir, etc., la cultura organizacional es algo que se percibe, que se siente, pero que es difícil tratar de dilucidar cuál es la cultura. Yo le hice un ejemplo bastante, no sé si trivial, pero bastante tangencial, de lo que me tocó vivir sobre el tema de la heladera comprada, que en base a la cultura de la empresa dije: esa heladera no entra al salón. Y así actúa como un mecanismo de coordinación. Esa es la estandarización de normas. Yo tomé esa decisión por un mecanismo de coordinación que no está dado ni por procesos, ni por supervisión directa, ni por adaptación mutua. Yo ni llamé al dueño. Dije directamente, esa heladera no entra al salón. Otro ejemplo que pasó con el mismo dueño es que me acuerdo que pidió una pizarra, etcétera, etcétera, con determinadas características, y ya estaba en el salón la pizarra. Entonces, cuando yo vi la pizarra, yo sabía que no le iba a gustar la pizarra, porque la habían pintado de un color que él no había pedido,
Entonces lo que hice fue llamarlo inmediatamente y decirle, mira, está puesta la pizarra, ya estamos usándola para comunicar, pero desde ya te digo que te vas a encontrar con una pizarra así, así. Ya hablé con el proveedor, ya está todo encaminado. Son mecanismos de coordinación que tienen que ver con la cultura organizacional. Pero vamos a entrar entonces al tema de la cultura organizacional. Claro, vos ves la definición de Robin, que las transcribí aquí, que la cultura organizacional se refiere a un significado, a un sistema, a un conjunto de significados compartidos por los miembros, el cual distingue de una organización de las demás. Acá hay un término importante, que es la distinción. No cabe ninguna duda que la cultura organizacional lo primero que hace es distinguir a una empresa de otra. ¿En qué aspectos? Y quedan medio grises, pero las distingue. Las distingue. Nosotros, aquellos que nos gusta el fútbol y que seguimos el fútbol, tenemos esa particularidad de distinción entre los distintos hinchas. Hay como una creencia colectiva que el ser hincha de un club nos hace pertenecer a una cultura determinada. Así a algunos les decimos pecho frío, otros etcétera, etcétera. Bueno, eso obedece en cierta manera como un ejemplo comparativo, por supuesto, como un ejemplo comparativo, no es para que me lo pongan en el parcial, no es para que me lo pongan en parcial, es un tema que la cultura tiene que ver con esas cosas, esa distinción. No, tal equipo son unos amargos, típica expresión futbolera. Bueno, eso tiene que ver con esa distinción y esa definición de la cultura que nosotros le atribuimos a otros equipos y que le atribuimos a nuestros equipos. El tema es que en realidad los miembros la comparten, pero no está determinada por los miembros de la organización, la cultura, o no debería estar. Por lo menos la cultura dominante. Después vamos a ver lo que es la cultura dominante. Pero por ahora tenemos que es una serie de significados, valores compartidos por los miembros de la organización. Más o menos. Es un conjunto de características claves que distinguen a esa organización de otras y que la distinguen como tal, digamos. Como tal. Es así esta organización. Esta organización se trabaja bajo presión, realmente se valora poco al personal, son muy estrictos para el horario de ingreso, no tenés horario de egreso. Digamos que esos factores van determinando en cierta manera la cultura de la organización. Eso es lo que le decía, que no sé lo que es, pero lo distingo cuando lo percibo. Ahora, el tema es, me avancé se ve que cuando hice el cuadrito lo tenía pensado de otra manera, pero bueno, el tema es, Peter Ferdinand Drucker, nunca me voy a cansar de referenciar a este magnífico autor que tuvo el management, dijo que la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Es decir, lo que quiso decir es que si tu estrategia es excelente, muy buena, si no tenés la cultura adecuada para absorber esa estrategia, se diluye inmediatamente en la mañana siguiente. Entonces, no es un factor menor la cultura organizacional, si bien es un aspecto que muy recientemente se está tratando en esta disciplina del estudio de las organizaciones y que antes se las dejaba exclusivamente al campo de lo que se denominaba recursos humanos, al campo de las personas, como si fuera un término menor. Las organizaciones están integradas por personas y sin personas
que son las organizaciones. Independientemente de que trabajen 2, 20 o 50 y que esté hiper automatizada. Una organización hiper automatizada no deja de tener personas y no deja de tener personas responsables de alguno de los procesos. Por ejemplo, fíjense, bueno, después vamos a seguir eso. Hablando, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de las estructuras en red? En las estructuras en red, eh, por ejemplo, la fábrica Lego, que tiene su sede central, wow, creo que en Suecia, si mal no recuerdo, en Suecia, tenía un centro de distribución, en Turquía, la planta absolutamente automatizada, todo el sistema de logística automatizado, con algunas personas que formaban parte del control, no solamente de la organización, sino de todo el sistema de automatización. Porque cuando vos automatizás una organización, podés disminuir la dotación del personal. Pero yo diría que lo que haces es mutar al personal. Estás pasando de un conocimiento a otro. Es decir, el personal que antes usabas para el ensamble, por ejemplo, ahora lo estás usando para controlar los software, para controlar el funcionamiento de los robots, etcétera, etcétera. Los robots también se rompen y eso hace que el sistema automatizado deje de funcionar. Entonces, en una empresa totalmente automatizada como la que les estaba describiendo, que es Lego, los fabricantes de los juguetitos que se arman, tenía una planta en Suecia, el centro de distribución en Turquía, eso estoy seguro, y el centro de sistemas que manejaba toda la automatización lo tenía en Suiza. En Suiza. Ahí tenemos también un ejemplo que cabe dentro de las organizaciones en red y cómo son hoy las organizaciones modernas. Y también vemos el concepto de agrupamiento. Yo no sé cuál es el concepto, por qué agrupó todo el control y centralizó todo el control Lego en Suiza. Algún criterio habrá utilizado, no sé cuál habrá sido. Pero imagínense que además de la logística tenemos que tener todo un sistema de comunicación adecuado. Bien, sigamos con el tema de la cultura organizacional. Un tema que el autor resalta a la hora de hablar de cultura organizacional es el tema de institucionalidad. La institucionalidad, estamos frente a una organización que se institucionaliza, ese es el término correcto, cuando cobra vida propia, es decir, cuando su vida es independiente de las personas que las integran. Obviamente, organizaciones que recién comienzan o tienen pocos años, o quizás 20, 25 años, todavía se encuentran muy identificadas con el fundador de las organizaciones. Y no solamente pasa con organizaciones pequeñas. Todavía hoy, si bien está fallecido, seguimos vinculando a Mac o Apple, como quieran denominarlo, con su fundador, con Steve Jobs, o Microsoft con Bill Gates. Es decir, esas organizaciones están como a mitad de camino, aunque ya tienen cierto grado de institucionalidad. Grandes organizaciones que han tomado institucionalidad y que han tomado, digamos, una fuerza que les es propia, independientemente de que las personas que lo componen y que siguen en el tiempo funcionando, casi inclusive hasta ignorando quiénes son los que la dirigen, son innumerables. Se me ocurre ahora algo como la Cruz Roja, como la Iglesia,
como General Motors, etcétera. Van a encontrar muchas empresas que van institucionalizándose. Está dentro del concepto de cultura, es decir, son organizaciones que crean una importancia más allá de quienes las dirigen. Adquieren cierta inmortalidad. Ese concepto del autor es bastante relativo, porque, bueno, pueden quebrar, pero digamos que aceptamos ese concepto. El tema de institucionalidad es un tema importante, porque en realidad está vinculado a una filosofía del management. La filosofía del management de la institucionalidad, de crear instituciones, es algo que por esta región, fundamentalmente en Argentina, no tenemos muy arraigada en nuestra cultura de sociedad. En nuestra cultura de sociedad. Yo no estoy criticando, solamente estoy analizando. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo en eso, pero es lo que predomina en nuestra cultura como sociedad, donde no creamos instituciones, somos muy personalistas. Somos muy personalistas, con lo cual siempre estamos en la búsqueda de aquel gobierno que nos salve de la terrible situación que no merecemos y que para volver a esos tiempos donde la Argentina era próspera, bla, bla. Estamos hablando de un siglo atrás, es decir, de los que estamos vivos en este momento, nadie vive en una Argentina próspera. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que no creemos y no nos tomamos el tiempo en crear instituciones y creemos en la solución personalista. Cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el color del partido político que hable, siempre estamos hablando de este fulano, fulana contra este fulano o fulana, y en realidad no creamos los sistemas adecuados y no utilizamos las instituciones adecuadas. De hecho, hoy nosotros estamos funcionando y le encontramos la vuelta para seguir dando clases, pero el Congreso no le encontró la vuelta para sesionar. O sea que los chicos siguen estando ahí y la justicia tampoco le encontró la vuelta para sesionar. O sea que tenemos un poder ejecutivo que no tiene justicia funcionando y que no tiene el Congreso funcionando. Es decir, estamos ante los tres poderes de un Estado del cual funciona uno solo. Una situación institucional muy grave. No estoy criticando al gobierno, estoy analizando la situación. Podremos tener atenuantes, el COVID-19, todos los atenuantes que quieran. Estoy analizándoles para tratar de comprender qué es el concepto de institucionalidad, hacia dónde voy con esto. El concepto de institucionalidad también está dado en nuestra cultura, donde nosotros movemos, cualquiera sean los gobiernos que estén a cargo del Estado, es el hecho de modificar las fechas de las elecciones, si se unifican con la de los gobernadores o con la de los intendentes o no. Eso es falta de institucionalidad. Eso es un manejo de la situación en función de la conveniencia que un determinado partido político tenga. Otro factor, los colores predominantes de las instituciones conforme a los gobiernos, a los partidos que lo manejan. Así fue en su momento la provincia de Buenos Aires fue naranja, después pasó a ser verde. La ciudad de Buenos Aires tuvo una bandera, desapareció la bandera de la ciudad de Buenos Aires, ahora es todo amarillo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que tiene que ver el concepto de institucionalidad. Y justamente el management institucional es aquel que se basa justamente en crear instituciones y en pensar precisamente cómo será la organización cuando nosotros ya no formemos parte de ella.
Y eso es un concepto que no tenemos arraigado. No tenemos arraigado nosotros y que hace a la institucionalidad. Nosotros tenemos presidentes que son unos genios. Presidentes es algo que no tiene género, por eso digo presidentes, aunque discrepe con algunas personas. No existe la presidenta, presidente no tiene género. La señora presidente, el señor presidente. Pero bueno, más allá de esa semántica, entonces el presidente es un genio al principio, después termina siendo un ladrón, después termina siendo en un juicio y después así que tiene que estar preso. Eso he visto tantos, tantos ya a esta altura, tantos, tantos, y el tiempo sigue pasando, pero no creemos en las instituciones, no creemos, seguimos insistiendo en las mismas soluciones. Claro, crear instituciones genera un gran trabajo y un gran cambio. ¿Dónde? En la cultura. Realmente, ¿por qué no existe un concepto institucional en nuestro país? Por la cultura imperante, directamente. Pero no es una cultura de libros, de que estudió más, estudió menos. Es una cultura de valores. No creemos en eso. Entonces, nosotros como sociedad diluimos cualquier tipo de solución institucional. Si es que en algún momento alguien la quiso proponer. Pero bueno. Entonces, traté de darles un ejemplo a nivel nacional para que comprendamos la función de la cultura organizacional, tanto para favorecer o como para desfavorecer una estrategia que se quiere implementar. Van a encontrar ustedes en la bibliografía, permiso, voy a tomar un poquito de agua, el concepto que les decía de cultura dominante y de cultura y de subcultura. Esto es un concepto que lo vas a encontrar en muchas organizaciones, sobre todo aquellas que tienen una gran cantidad de locales y donde se generan pequeñas subculturas. Yo les diría que si ustedes quieren analizar un ejemplo de estas características, bueno, analicen la Universidad de Buenos Aires y estudien la cultura de la Universidad de Buenos Aires. No estudiar, traten de pensar en la cultura de la Universidad de Buenos Aires y compárenla con las culturas imperantes en cada una de las facultades. Podríamos decir que la subcultura de la Facultad de Ciencias Económicas y la subcultura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tienen ciertas similitudes, pero estoy absolutamente convencido en afirmar que esas dos subculturas de la Facultad de Ciencias Económicas y la de Derecho en nada tiene que ver con la Facultad de Filosofía y Letras. Nada tiene que ver. Sin embargo, pertenecemos a la misma casa de estudio de la Universidad de Buenos Aires. Ahí tenemos el fenómeno de subcultura. En cualquier tipo de organización se da, no solamente en la Universidad de Buenos Aires. Cuando vos tenés empresas con muchos locales, tenés increíblemente locales con subculturas y a veces muy fuertes, muy fuertes. Atención con grupos. Atención con los grupos, porque a veces cuando están muy lejos y el control no es bueno de la organización, no presenta un control muy eficiente, permite la generación de grupos dentro de esos locales distanciados que imponen una cultura que no está tan de acuerdo con la cultura dominante de la organización. Y se generan subculturas donde ese local no es atravesado por esa cultura dominante o es pobremente atravesado por esa cultura dominante. Fíjense lo fuerte que es el concepto de cultura. Entonces, cuando querés desarrollar cambios, tenés ese tipo de inconvenientes. Este es el concepto de cultura y subcultura. Si vas a otros países, te encontrás
con culturas sumamente distintas, con lo cual ese concepto de subcultura, ¿cómo haces para solucionarlo? Bueno, nosotros vimos un ejemplo con Isadora, donde lo solucionan con socios locales. Con socios locales. Pero vos me dirás, pero ahí tienen culturas distintas. Sí, tratás de imbuirlo con las culturas dominantes más importantes o que consideras más importantes y dejás que tengan su subcultura, porque en realidad si no permitís que esa subcultura, por ejemplo, la subcultura de Brasil, o que predominantemente en Brasil, de cómo contratan en Brasil o en Colombia, o en Chile, etcétera, etcétera, se te dificulta muchísimo la administración de esas locales que están o de empresas que pertenezcan a un grupo determinado que están en el exterior. ¿Está? Eso es el concepto de cultura dominante. Lo van a encontrar en Robbins, descrito. Yo les voy a preguntar lo que dice Robbins, así que estudien lo que dice Robbins, que está dentro de eso, ¿no? De lo que estoy expresándoles a ustedes. La cultura organizacional tiene funciones, para terminar rápidamente esto porque es muy aburrido. Discúlpenme, hoy parece que tengo mucha sed. Define las fronteras, como les decía, transmite un sentido de identidad a los miembros, obviamente, facilita la generación de compromiso, bueno, puede facilitar como no facilitarla, dependiendo de la cultura, mejora la estabilidad del sistema social, no cabe ninguna duda que la estabilidad del sistema social en una cultura homogénea y compartida lo hace, y actúa como un mecanismo de sentido y control para guiar actitudes de comportamiento y fundamentalmente para guiar las tomas de decisiones y nuevamente fundamentalmente aquellas decisiones que se denominan no programadas o excepcionales, sobre todo. Eso son las funciones de la cultura. Pregunta de parcial, también funciones de cultura. También puede generar un obstáculo la cultura. Pueden facilitar y también funcionan obstáculos. Puede resultar una barrera para el cambio, como ya lo hemos mencionado. Puede funcionar como una barrera. Puede impedir la diversidad. En caso que posea valores contrarios a la diversidad, como la xenofobia, la homofobia y otro tipo de lamentables características que pueda tener la cultura y las personas. Y dificultades en caso de fusiones y adquisiciones. Me voy a detener un poquito en el tercer punto. Aquí en Argentina hubo en una época, finalizando la década de los 80, hubo una fusión muy importante automotriz, donde se fusionó en la Argentina y en toda Latinoamérica, se fusionó Ford y Volkswagen. Esas dos empresas se fusionaron e hicieron una tercera empresa que se llamó Autolatina. Entonces aquí vemos, vemos la diferencia entre fusionarse y adquirir y adquisiciones. Vos te fusionás, por ejemplo, cuando tenés la empresa A, la empresa B, se fusionan y hacen la empresa AB, por ejemplo. Y vos adquirís, la empresa A adquiere la empresa B y la empresa resultante es la A. Es decir, B fue absorbida, fue adquirida por A, por lo cual desapareció B. Es A. La fusión también puede generar
la generación de una tercera sociedad, como en este caso Autolatina, y ninguna de las otras dos sociedades terminaron siendo fusionadas, sino que fueron accionistas de esa tercera sociedad que se denominó Autolatina. Pero el personal formaba parte de una nueva organización, es decir, el personal de Ford pasó a ser de Autolatina y el personal de Volkswagen pasó a ser de Autolatina. Y acá hay un choque de culturas gravísimo por la importancia, y lo hubo porque yo estaba trabajando justamente en Ford en aquellos años, y donde hubo una problemática muy fuerte en una empresa alemana y una empresa americana con muy fuertes culturas, ambas empresas muy grandes, con procedimientos muy sólidos, etcétera, etcétera, donde hacía que, bueno, esa fusión sea realmente muy complicada. Después volvieron a dividirse y algunos concesionarios, imagínense lo que fue los concesionarios, empezaron a fusionar los concesionarios, que empezaron a hacer Ford y Volkswagen. En aquel tiempo, hoy existen muy pocos concesionarios de automotores, antes había muchísima mayor cantidad. Hoy existe un solo concesionario de aquellos tiempos que fue Autolatina y que se llama Tito González. Ustedes nos van a encontrar en la avenida Independencia y Bernardo de Irigoyen, y van a encontrar que por la avenida Independencia Tito González es concesionario Volkswagen y por la avenida Bernardo de Irigoyen es concesionario Ford. Es el único que yo recuerdo en este momento que luego de que se volvieran a separar las compañías y que desapareciera Autolatina, conservó las dos marcas. Es una anécdota nada más para explicarle cómo funciona la cultura organizacional en estos casos. Entonces, ¿cómo se crea una cultura organizacional? Y acá viene la historia, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Están los 66 participantes? ¿Estamos todos bien? ¿Alguna duda? Gracias Nicolás, gracias Camila. Bien, gracias por responder. Bueno, este también es un gráfico que yo los estoy tomando del mismo Robbins para que ustedes no lo vean al gráfico y comprendan a qué significa y vamos a utilizar este razonamiento de Robbins para la creación de la cultura organizacional. ¿Cómo se crea? Fíjense que el primer cuadro dice filosofía de fundadores de la organización. ¡Buah! Vamos a ver qué es eso, para no dejar las cosas un poco... vamos a ver específicamente qué quiere decir esto primero, antes de seguir con esta historia. Entonces, fíjense, les traigo un ejemplo de Richard Branson. Richard Branson es el creador y dueño del grupo Virgin. El grupo Virgin fue una compañía aérea y después comenzó a hacer un proyecto bastante ambicioso para llevar personas a Marte. Bueno, sí, creo que primero para volar en forma, digamos, al espacio y traerlos, solamente por la experiencia, que creo que el pasaje saldría $300.000, una cosa así. Yo me compré uno por, por una agencia de viajes online, ya lo estoy pagando en cuotas. Este, y, y el grupo Virgin, de aquellos que vieron la serie Friends, la vieja serie Friends, aparece el dueño, Richard Branson, aparece como florista
cuando se casa Ross en Inglaterra. Si alguien vio la serie Friends y cuando Chandler está en un florista en la calle, el florista es Richard Branson. Un nombre bastante excéntrico, pero miremos y analicemos lo que dice Richard Branson, que para que comprender qué es esto de la cultura de los fundadores. ¿Qué es esto de la cultura de los fundadores? Vamos al primer término. Dice, los clientes no son lo primero. Escuchemos bien esto. Los clientes no son lo primero. Lo primero son los empleados. Si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Suena obvio, pero no es muy generalizado. Vamos al segundo concepto. Entrena a la gente lo suficientemente bien como para que se pueda ir. Trátala lo suficientemente bien como para que se quiera quedar. Es decir, estamos viendo la filosofía de un fundador. ¿Ah? Estas son las cuestiones que hacen a la cultura. Y estas, cuando estamos hablando de un fundador, son precisamente las que definen, las que van definiendo los lineamientos de la cultura organizacional. Vamos al segundo, dice, la clave del liderazgo es buscar siempre lo mejor de las personas y aprender de ellas. Después vamos a ver liderazgo. Sobre todo, recuerda divertirte. Es lo que te mantendrá a ti mismo y a tu equipo motivados y entusiasmados. Es decir, yo no sé si la palabra es estrictamente divertirte, pero la mayor parte del tiempo la pasábamos en las empresas. Vamos a ver ahora qué pasa en estos casos entonces. En estos casos que ya no estamos presenciándonos. Pero bueno, si vos no tenés onda, no esperes que la gente tenga onda, digamos, para resumir un poco esta situación. No se puede ser un buen líder a menos que te guste la gente. Claro, si no te gusta tratar con la gente, y mirá, mejor no lideres gente. Es la mejor manera de obtener lo mejor de ellos. Fíjense que acá ya va la segunda vez que habla de lo mejor de ellos. En el tercero dice lo mejor de las personas y aprender de ellas, pero aprender en serio. El fenómeno de aprender sinceramente, porque a veces funciona como un concepto de manipulación, de decir, aprender te lo dice porque para que vos te sientas contento. No, cuando la persona está todo el día dentro de la tarea, es la mejor fuente de información de las cosas que no funcionan. La gente sabe muy bien cuáles son las cosas que no funcionan. Y la gente que atiende al cliente sabe perfectamente las cosas que no funcionan de los productos porque se lo están diciendo, está en contacto con los clientes. Escuchala. Crea los mecanismos para escucharla y aprende lo que te están diciendo. Aprende. Vamos a ver después lo que es el aprendizaje. Entonces, si no te gustan las personas, mejor no lideres personas. Y como último, obviamente como líder uno dirige cosas, pero diriges cosas, pero lideras personas. A ver, leamos otra vez. Diriges cosas, pero lideras personas. Esto es lo que define ese primer cuadrito que vimos, la filosofía del fundador. Estas son cuestiones. Hay otras, como tantos fundadores hay. Tomé esta porque me pareció una manera interesante y un pensamiento interesante para dejarles a ustedes. Ustedes pueden googlear quién es Richard Branson. La verdad que es una figura excéntrica, no es que realmente me resulte intelectualmente interesante a mí, pero esto sí me pareció sumamente interesante, sumamente interesante. Espero que a ustedes también. Bueno, Robbins tiene cosas que bueno, es muy cultura americana. Yo estoy convencido de que Robbins votó a Trump.
No tiene nada de malo, pero bueno, para mí sí tiene cosas de malo, pero bueno, quizás. El tema es que él llama espiritualidad a estas cuestiones, le pone el concepto de espiritualidad. Y bueno, yo se los pongo para que ustedes sepan por dónde lo van a encontrar en Robbins. Robbins lo llama organizaciones espirituales a estas organizaciones. Bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ahí tienen los puntos. Confianza y respeto, prácticas humanísticas de trabajo, tolerancia a la expresión de los miembros, sin inhibir sus emociones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto lo van a encontrar en Robbins como espiritualidad. Todo lo anterior, excepto el grafiquito, no lo van a encontrar. ¿Qué va al parcial? Lo que dice Robbins. ¿Está? Para que les quede claro, para que no haya problema. ¿Por qué me diste lo de Branson? Para que aprendas. Nada más que para eso. Por eso estoy dando lo de Branson. Pero a mí me interesa más lo que dice Branson que lo que dice Robin. Fantástico, me alegro. Me alegro que lo incorpores, que lo aprendas. Ese es el objetivo de las clases. ¿Qué va a ir al parcial? Robbins. Para que quede claro también. ¿Ah? Para que quede claro también, porque en este momento son 63. Éramos 66. Hay gente que me abandonó. Pero bueno, que nos abandonó. Pero bueno, el tema es que te quede claro qué cosas te voy a tomar. Nada más que para eso te hago estas distinciones. No porque no sirva el concepto que te acabo de dar. Al contrario, creo que sirve de mucho, desde mi punto de vista, por supuesto. Bueno, ¿qué me está diciendo este hombre acá? Voy al segundo cuadrito. Porque al segundo cuadrito estamos en el tema de los criterios de selección. Y hoy, a esta altura de los acontecimientos, la selección ha cambiado mucho. Ya no se selecciona al personal, se lo sale a buscar. Hay un marketing de búsqueda de personal. Fíjate que lo llama promotores. Yo te estoy trayendo, no es Robbins esto. Que va al parcial, lo que dice Robbins. ¿Qué te estoy trayendo? Lo que se usa ahora. ¿Tá? Después cuando yo escriba estas cosas y te tome los apuntes, tomaré los apuntes que yo escriba. Por ahora, sobre cultura no escribí. Ya casi tengo todo como para que el próximo cuatrimestre esto ya sea un apunte. Pero bueno, lo más importante que te quiero dejar en esto es que estos criterios de selección, fíjate vos que esto se llama, ahora los departamentos que utilizan esto se llaman búsqueda de talentos, donde vos tenés que salir a buscar los talentos afuera. ¿Cuáles talentos? ¿Te acordás cuando vimos la estandarización de habilidades? Bueno, es un concepto viejo. Es un concepto viejo, podríamos decir que son los talentos requeridos. ¿Cuáles son los talentos requeridos? Obviamente, la búsqueda de las habilidades son los talentos que vos estás requiriendo. Entonces, perdón, me acomodé un poquito. Entonces, ahí tenés que atraer, convertir, contratar y enamorar, que está vinculado al proceso de socialización. Al proceso de socialización de las personas. Y obviamente que tiene que estar vinculada a la alta dirección. ¿Por qué? Porque la filosofía de los fundadores queda enraizada en la alta dirección. Y la alta dirección tiene que estar absolutamente vinculada a los talentos que se incorporen a la organización para que sean los adecuados que la estrategia y los objetivos de la organización exigen y a la misión de la organización. Entonces, esta nueva manera de ver la adquisición de los talentos es una cuestión importante y también te tiene que servir a vos si querés buscar trabajo, en investigar qué es lo que se está buscando ahora. Fíjense lo que es el mundo. Resulta ser, los otros días estuve en contacto con una persona
que estuvo contactándose con Canadá para buscar trabajo en Canadá. Quiere irse a vivir a Canadá o hacer una experiencia profesional en Canadá. Entonces estuvo en contacto con, no sé por a través de dónde, si por qué lugar, si por el consulado de Canadá, y le dijeron que su currículum no debería tener, no tiene que tener, no tiene que tener foto, sexo, edad, hobbies, religión, las que recuerdo así. Repito, foto, sexo, edad, religión y hobbies. Es decir, no tiene que contener el currículum ningún aspecto que pueda ser rechazado o que pueda estar vinculado a algún factor de rechazo por parte de la otra persona o la persona que está buscando, en este caso, incorporando talentos. No es el término rechazo, pero en este momento no me vino a la memoria la palabra. Pero bueno, el término es discriminación. Está, discriminación. Para evitar la discriminación. Lo que nosotros hoy estamos mostrando la fotito y nos mostramos la fiestita, todo contento, sonriente, ¿qué hago? ¿Me sonrío, no me sonrío, no sé qué? Ahí buscaban los fotos para que veamos las tendencias del mundo, ¿no? En este aspecto. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver porque estamos viendo que estos factores que hacen a los criterios de selección están en cómo se crea la cultura y cómo se sostiene una cultura. ¿Cómo se sostiene? Porque el fundador no es eterno. El fundador no es eterno. Entonces, supongamos que sea Richard Branson, creó esos conceptos. Bueno, ¿y esos conceptos cómo los mantenemos? ¿Cómo se sostienen en el tiempo? ¿Cómo hacemos para incorporar los conocimientos o el talento requerido para la alta dirección o para los empleados? ¿Cómo hacemos la socialización, que es un factor que vamos a ver ahora? Y eso es lo que hace al sostenimiento de la cultura de la organización. Esta es la explicación del grafiquito de Robin. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Sí, lo que pasa es que Robin llama a organizaciones espirituales, como si ese concepto no tuviera nada que ver con las organizaciones o como si fuera otra organización distinta. Robin, si ustedes lo leen a Robin, Robin es homofóbico, homofóbico. No sé si es homofóbico, pero es xenófobo. Muchos conceptos, habla de los musulmanes, hay una serie de cuestiones no muy simpáticas del libro, que va a ser un libro que prontamente abandonaré. No lo abandono, pero seguramente ya si el tiempo me lo permite, no voy a dar más. Algunos conceptos son interesantes, pero bueno, muchos conceptos, si ustedes ven en lo que tienen para leer en la cultura organizacional, tiene muchos conceptos xenófobos y no recuerdo si por ahí también homofóbicos, pero bueno, cosas que no comparto en absoluto. Pero él habla de organizaciones espirituales, volviendo a tu pregunta, Jessica, él habla de organizaciones espirituales. Desde ya les voy a decir, yo no voy a andar recurriendo por esos temas, no me voy a meter en el tema de organizaciones espirituales. Yo les mencioné porque él habla de organizaciones espirituales. Yo lo que les puedo llegar a decir es cuáles son los conceptos que considera Robbins que están vinculados a las organizaciones espirituales, y tirás el speech que yo te di, ahí que lo tenés ahí en cuadros anteriores, ¿no? Son esos conceptos que los saqué de Robbins, están en Robbins, ¿no? Las características de una organización espiritual, que en realidad, por lo que estamos viendo ahora, ya sabemos que son las tendencias hacia donde van las organizaciones.
¿Está, Jessica? Vamos a seguir avanzando porque la verdad me quiero sacar del tema el tema de cultura organizacional para que ya arrancar con otro tema en el tema de hoy. No de nada, Jessica, por favor, no agradezcan. Bien, sigamos adelante. Hoy, hablando de eso, les agregué un apuntecito más, muy chiquito, son 4 páginas, para que conozcamos qué es ese tema del triple impacto y qué son las organizaciones de triple impacto y qué son las organizaciones B. Bueno, lo vamos a ver ahora muy brevemente, es muy simple el tema. Las tendencias. Antonio Peñalver es alguien que escribió por ahí, yo tengo la obligación, como le saqué los conceptos. Vamos a ver las tendencias en recursos humanos. Promoción activa de ecosistemas y redes organizacionales ágiles. Eso vamos a ver lo que son los temas de ecosistemas. Pero acá se hablan de ecosistemas, sobre todo que tienen que ver con la participación de sistemas internos de la organización. Con sistemas internos de la organización. Hoy, las personas jóvenes, todas en realidad, las que estamos en el mundo moderno, queremos estar participando hacia dónde va la organización. El segundo aspecto, potenciación de la adquisición del talento, como lo hemos visto. El tercer aspecto, trabajar con millennial, que ya no son los neófitos. Bueno, esto es un término bastante... los millennials son grandecitos ya, ¿no? Obviamente, tienen otra cultura. Vamos a la cultura. Entonces, hay que... enseñarle menos de lo más importante, que es la cultura hacia donde vos querés ir. Fíjate vos, el término de esto es que muchas empresas, hay empresas que hoy se dedican a la fabricación de software inteligentes, por ejemplo, de software medicinales inteligentes, y no buscan personas, la búsqueda de los talentos no se basa en personas que sepan o no programar, sino que están buscando personas con valores acordes a lo que la organización requiere y la organización le enseña a programar. Por supuesto, tiene que tener cierta cultura que le permita la facilidad de recibir una instrucción en programación. Pero fíjense la diferencia, cómo está rotando el concepto de la incorporación del talento. Eso que llamábamos estandarización de habilidades o talento está teniendo un giro de 180 grados que está haciendo que las organizaciones busquen talento de una manera totalmente distinta. La gestión de aprendizaje y una carrera de empleados en tiempo real y durante el ciclo de vida del empleado, es decir, también buscar apps para que el empleado pueda verificar la evolución de la organización y así ver qué posibilidades tiene él o ella de crecer en la organización. Potenciación de la experiencia del empleado, es decir, trabajar los niveles de participación y compromiso del empleado. Transformación de los sistemas de gestión de desempeño, absolutamente transformar esos sistemas de gestión de desempeño, volcándose a las organizaciones que se preocupan más en los resultados que en el comportamiento. La transformación de los modelos de liderazgo hacia esquemas más ágiles y diversos, donde los managers sean los referentes, ¿no? Esas son las tendencias. ¿Me vas a preguntar eso en el parcial? No. ¿Está? Claro. Sigamos adelante. Afrontar la digitalización de los sistemas de recursos humanos. Pero la digitalización de los sistemas de recursos humanos no estamos hablando del software de liquidación de recursos humanos, ¿no? Estamos hablando de la digitalización de las bases de los recursos humanos para vos tener sistemas inteligentes y poder evaluar qué personas estás teniendo en este momento. Y a través de todos los mecanismos que vos tenés de evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, ir incorporando dentro de esos archivos digitales información que a vos te permita y tener más elementos para saber qué dotación estás teniendo, si estás teniendo una dotación adecuada,
si esa dotación está aprendiendo o no está aprendiendo, si está acompañando tu estrategia o no está acompañando tu estrategia, si necesitas de nuevos talentos y qué talentos estás necesitando que la organización no tiene. ¿Entendemos hacia dónde va el tema? O sea que hacia allá va el tema del mal llamado tendencia de recursos humanos. Es el departamento de las personas, se tendría que llamar, no departamento de recursos humanos. Bien, estamos viendo acá, vamos a entrar acá a un concepto ya que hace a la cultura organizacional y que lo van a encontrar ustedes en algunos casos con llamado comúnmente ODS. Los ODS son objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, es lo mismo. Estos objetivos, estos ODS, fueron desarrollados por las Naciones Unidas allá por el 2015 aproximadamente, si mal no recuerdo, por el 2015 exactamente, una asamblea general de las Naciones Unidas, y todos esos objetivos, están previstos para el año 2030, es decir, son objetivos que se establecen ahora, que se están estableciendo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estoy en línea? ¿Me escuchan, no? Creí que había pasado algo. Bueno, ok, perdón. No sé qué hice. Ahí está. Los objetivos que les decía, los objetivos son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía, trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina también, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas. Bueno, como veremos, son objetivos importantísimos y muy, digamos, muy movilizadores. Ustedes podrán denominarlo, bueno, esto es bastante amplio. Bueno, vamos a tratar de llevarlo entonces a algo más masticable, a conceptos más masticables. Entonces, si nosotros vemos y resumimos en 3 segmentos las tendencias actuales que se enfrentan las organizaciones, donde la mayoría de las personas que buscan empleo priorizan que la empresa a la que se incorporen trabaje activamente para mejorar el medio ambiente, por ejemplo, se está dando mucho en el mundo ese tema, no solamente el salario. Obviamente vos me estás diciendo, escuchame, hoy el dólar se fue a 120, estamos con el COVID-19, la verdad que si yo encuentro un laburo en el cual me paguen, estoy satisfecho. Soy consciente de eso. Sigamos adelante. La pandemia pasará. La pandemia pasará. Ustedes podrán decir, ¿cómo la vamos a pasar? Como podamos. La pandemia pasará. Sigamos adelante. Las inversiones, muchas empresas, muchos inversores destinan fundamentalmente a empresas que van más allá del lucro, y los consumidores cada vez más deciden sus productos por las empresas que por los precios o la conveniencia que tiene ese producto. Aquí, por estos lares, tenemos muchos problemas básicos no resueltos, con lo cual estas cuestiones parecen muy lejanas, pero por el mundo no es tan así. La huella de carbono, que lo llaman en Europa, por lo cual muchos jóvenes ya no viajan en avión y viajan en tren justamente para
no contaminar el ambiente. En Europa y en los países avanzados se ve muchísimo el cuidado del medio ambiente y esta tendencia de las personas que se incorporan en las organizaciones. Entonces nace el triple impacto, que esto es un concepto definido por Porter ya hace un tiempo. Porter, en función de eso, dice que las organizaciones tendrían que tener como principal ventaja competitiva la respuesta de cómo generar este triple impacto que vamos a decir ahora. Y ya en los 70, Peter Ferdinand Drucker, como no podría ser de otra manera, ya decía: señores, la utilidad no tiene que ser el objetivo de las organizaciones. La utilidad es el limitante de las organizaciones para lograr sus objetivos sociales. En los 70 decía eso, en los 70. Entonces vamos al concepto del triple impacto, ya terminando la clase. El triple impacto es tener el objetivo de la organización, obviamente la generación de riqueza, el económico, financiero, el medio ambiente y en lo social. Esto hace a la cultura organizacional. Esto hace, es decir, yo quiero ocuparme de esto. Por ejemplo, empresa. La empresa dice eso. Bueno, pero está bien, ¿y cómo se controla eso? Vas a encontrar, esto lo vas a encontrar ahora, y lo vas a encontrar en las organizaciones B, lo que se llaman las organizaciones B. ¿Qué son las organizaciones B? Ahora te voy a decir lo que son las organizaciones B. B es una manera de certificarte algo, que vos estás cumpliendo esos objetivos de triple impacto, que tiene que ver con el gobierno de la organización, que tiene que ver con los trabajadores, que tiene que ver con los clientes, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con tu modelo de negocio, o mejor dicho, tu modelo de negocio es quien tiene que tener en cuenta todo eso, y que tiene que tener en cuenta la comunidad, tanto de los proveedores como de distribuidores. Esas son las organizaciones B. Esas son las organizaciones B. Y estos son los 7 pasos para el proceso de certificaciones B. Primero te anotás en línea y te medís. Las organizaciones se miden, te hacen una serie de preguntas que te miden, te va dando una serie de puntuaciones, vas pasando paso a paso hasta que firmás la hoja de términos. Ahora, ¿qué pasa con esto de las certificaciones? Después terminás siendo certificado en el punto 6, como lo puedes ver, y después tenés que pagar un canon mensual en función de tu volumen de facturación. Pero puedes decir, pero ¿qué quiere decir este proceso organizaciones B? Organizaciones B es que sos una empresa certificada. Vos habrás escuchado la ISO 14.000, 14.000 y pico, donde tus procesos son certificados. Pero este tipo de situaciones hoy ya se están certificando el tema del medio ambiente. Y se está hablando del medio ambiente y de tu impacto social como organización. No estamos hablando de tus procesos y sos eficiente. No. Estamos hablando de tu impacto hacia afuera. Es decir, acá son tan importantes las personas como la basura que generas. Son dos cosas que antes decían: no es basura. No, esto es importante. ¿Qué haces con la basura? ¿Qué haces con tus desechos? Esta certificación B, que vos lo vas a encontrar en los productos, en algunos casos lo vas a encontrar así. Dice empresa B certificada. Si ustedes se compran algún agua, van a encontrar que dice, creo que Mi Agua lo dice. Sí, acá está. Mi Agua lo dice. No sé si la ven. Ahí está. Ahí está. Este es el proceso B certificado. Esta certificación B no solamente sirve para que vos te quedes contento de decir: yo soy una empresa B. No, lo empiezan a exigir para ser proveedores. Te lo empiezan a exigir para ser proveedor de algo. Y vos, en este sistema, vas a empezar a exigir a tus propios proveedores. Esa es la idea subyacente que hay
en este tipo de compañías. Y esta es la idea y fundamentalmente la cultura de la organización donde está. Es decir, acá no hay bla bla. ¿Sos una organización B o no sos una organización B? ¿Tendés a eso o no tendemos a eso? Entonces acá vemos y la explicación de todo esto, de lo que es en realidad la cultura, lo que comprende la cultura organizacional y la importancia que tiene la cultura organizacional en los sistemas organizacionales. Como esto es muy complejo trabajar en esto, nos la pasamos trabajando en los factores duros y cambiamos los departamentos, cambiamos las estructuras, cambiamos los procesos, pero en realidad no terminamos cambiando nada porque no nos metemos en esto. Porque meterse en eso implica mucho compromiso y muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Por eso preferimos en general aplicarnos en otros conceptos. Afortunadamente, en muchas partes del mundo están trabajando de esta manera. Como vemos, la pandemia nos muestra lo peor de nosotros como sociedad. Nos saca a flote todo como sociedad, todo, en el mundo entero. Quiere decir que hay mucho que trabajar todavía con esto. Esto no es suficiente. Evidentemente la naturaleza nos sigue dando señales de que nosotros somos unos depredadores, nosotros los seres humanos me refiero, somos unos depredadores mucho más peligrosos de lo que suponíamos. Con lo cual vamos a tener que ir encontrándole ahora la vuelta, quiera la vida, que pase rápido esta pandemia y con el menor efecto en la gente posible. Y bueno, para eso vamos a tener que trabajar en la cultura de las organizaciones y como ven ustedes, esto tiene un alto impacto en la cultura de la sociedad o la cultura de la sociedad impacta en estas cosas, ambas cosas. Bien, hemos finalizado acá los sistemas organizacionales, hemos finalizado el comportamiento organizacional, hemos finalizado todo lo que entraría en el primer parcial, incorporado este tema de empresas B certificadas. Queda entonces mi compromiso para ver si puedo hacer un examen. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran mencionar. Estoy a disposición. Bueno, entonces, al no haber dudas, espero que le haya resultado interesante este tema de las empresas B, hacia dónde van las cosas modernas. Nos vemos en la próxima clase, ha sido un placer. Espero haberlos movilizado un poco y bueno, buen fin de semana y nos veremos más adelante. Gracias por todo. Hasta pronto.